Qué bueno verles, qué bueno estar con ustedes una vez más. Doy gracias al Señor porque el Señor usó al hermano Rafael Salazar para invitarme aquí y poder estar con ustedes y compartir una vez más, verles, hermanos. Vengo acompañado de mi hermana, ella se llama Jensi Veraliz Noguera Girón. Y pues tengo a bien, hermanos, recordarles que también vengo de parte de la Iglesia Bíblica Bautista en San Jorge, sector de Cofradía. Estamos casi como que a una hora de aquí. Si usted va con Dios, está a una hora. Si no, va a estar en menos tiempo porque va a ir muy rápido. Probablemente se baje el ángel de ahí. ¿Ha escuchado la historia, verdad? Que se baja porque va muy rápido. Hermanos, estoy agradecido con el Señor, me siento tan gozoso, ¿verdad? Y de antemano doy gracias al Señor también porque el pastor Salazar, ¿verdad? Está preparándose, el Señor lo está preparando allá en Estados Unidos. Es un privilegio para mí poder ser estudiante allí en CEPE. He llevado 2 clases de predicación positiva con él y pues ha sido una tribulación, pero ha sido muy especial, muy lindo, ¿verdad? Mis compañeros disfrutan mucho, nos regocijamos juntos, yo sé que también él, nos regocijamos juntos en el Señor, es un tiempo tan especial y hermanos, el Señor ha dado, les ha regalado a este hermano, al pastor Salazar, a su familia, y es un regalo del Señor y sigamos orando por él. Igual de parte de mi pastor Edido Omar Enríquez, saludos, y de parte de la iglesia también Bíblica Bautista San Jorge, saludos para todos ustedes, hermanos. Quiero decirles, hermanos, que en cierta ocasión había un joven que iba con toda su familia. Iban de paseo, iban de viaje. Estos jóvenes, este joven, y su esposa, iban en un carro Ford. Ellos iban muy contentos, muy alegres, salieron temprano, iban a pasear. Iban para la playa, pero de repente en lo que iban, en camino, el carro empezó a fallar. El muchacho se aparcó a un lado de la carretera y en ese momento él se bajó y empezó a averiguar la situación del carro, a inspeccionar. Abrió el tonneau, empezó a ver el motor, probaba encenderlo y al parecer el carro no daba respuesta de que iba a funcionar. Luego vino él, empezó a preocuparse, la familia empezó a inquietarse y en ese momento personas que iban también de viaje, unas se paraban a auxiliarlo y a revisar también el automóvil y no encontraban manera de poder hacer que el carro funcionase. Empezó a caer la tarde, como todo hombre responsable, tenía temor de quedarse ahí en la noche, no hallaba qué hacer ya. La familia se estaba desesperando. Ya estaban habiendo culpables, ya habían quejas, los niños contra los papás, la esposa contra el esposo, ya estaba inquietándose y hasta cierto punto recordando por qué el esposo no había ido a revisar el carro y empezaron a surgir problemas ahí. Luego, ya casi cayendo la noche y el muchacho ya no hallaba qué hacer, estaba intentando llamar a su familia, no respondían. Y en eso, una persona se paró frente a él, al carro, se bajó del automóvil un señor bien vestido, con corbata, y se acercó al muchacho, vio el carro Ford que tenía y empezó a observarlo. Y luego le dijo al joven, cuidadosamente, muchacho, ¿usted me permite que yo pueda revisar su automóvil? Observo que tiene problemas con el carro. ¿Usted me permite que yo lo pueda revisar? El señor andaba bien vestido, encorbatado. El muchacho ya andaba casi sucio porque se había metido debajo del carro. El muchacho estaba, no creía realmente que este señor bien vestido podía hacer algo. Pero el joven, con incredulidad, accedió a que el hombre revisase su carro. Cuando el señor empieza a ver el carro allí, en cuestión de minutos, le dijo al muchacho, pruebe encender el carro, y lo hizo el muchacho y el carro encendió. Luego el joven,
asombrado y admirado, vino y le dijo al Señor, discúlpeme, pero ¿cómo es posible que usted haya reparado este automóvil tan rápido si yo he estado casi todo el día intentando arreglarlo? Han venido personas a ayudar, pero usted lo reparó. Yo quiero saber su nombre, dígame cómo se llama usted. Y le dijo el Señor, mire, mi nombre es Henry Ford, y yo soy el creador de estos carros y los conozco muy bien y sé cuáles son sus ventajas y sé cuáles son sus defectos. Y de la misma manera, hermanitos, nuestro Señor, creador de los cielos y de la tierra, conoce muy bien cuáles son nuestros problemas, cuál es la solución hacia nuestras situaciones que enfrentamos a diario. Y uno de los más grandes problemas que tiene hoy en día el mundo entero, aparte de la salvación del hombre, es la desintegración familiar. Se calcula que casi 800,000 personas se suicidan por causa de la desintegración familiar. Y es que este problema provocado por la caída del hombre, por el pecado del hombre, ha venido a afectar tanto la familia que no hay otra forma, no hay nadie más a quien acudir para poder resolver los problemas dentro del hogar, dentro de la familia, que a nuestro Creador, al Señor, al Dios Todopoderoso. Y es por eso que también en el tiempo del apóstol Pablo, en la época del apóstol Pablo, como también en nuestra época, habían problemas dentro de los hogares. Y es por eso que él escribió una carta a los hermanos de la iglesia en Colosas, lo mismo que escribió a los hermanos de Éfeso, y hizo dentro de esta carta, puso un párrafo ahí que trató de acerca del comportamiento del andar cristiano dentro del hogar. Porque lo más seguro es que dentro de estas iglesias, tanto en la iglesia de Éfeso como en la iglesia de Colosa, los creyentes debían manifestar su vida resucitada, viviendo correctamente, relacionándose correctamente dentro del hogar. Y es por eso que el apóstol Pablo, en Colosenses capítulo 3, versículo 18, exhorta a los esposos, exhorta a las esposas, exhorta a los hijos, exhorta a los siervos, a los padres, a que puedan manifestar su vida resucitada, su nueva vida en Cristo. Esta carta entendemos que es una carta escrita para poder reconocer que Jesucristo está sobre todo. Jesucristo contiene la supremacía, en Él habita toda la plenitud de la deidad, y es por eso que solamente en Él podemos encontrar cualquier salida, cualquier solución, cualquier satisfacción que tengamos, cualquier inquietud que podamos buscar o satisfacer en algo, no lo vamos a encontrar sino solamente en Él. Pues Él es Dios, pues Él es el Creador, en Él habita toda la plenitud de la deidad, Él ocupa la supremacía, y esto es lo que en la iglesia de Colosas se estaba dando. Había muchos herejes que querían negar la deidad de Cristo, querían negar de que Cristo era suficiente para poder vivir una vida correcta, una vida que agrade a Dios, una vida completa. Así que, hermanos, probablemente usted ya, gracias hermano, en su momento había escuchado este pasaje, Colosenses 3, 18 al 21, que vamos a tratar hoy. Por eso es que yo le invito a que usted pueda ir a Colosenses capítulo 3, versículo 18. Vamos a leer del 18 al 21, ahí va a estar centrado nuestro pasaje, nuestro estudio. Y vamos a recordar ciertos principios, ciertos consejos que el Señor nos exhorta ahí en Colosenses 3, 18. Leamos, hermanos, le invito a que usted abra su Biblia en Colosenses 3, 18. Dice la palabra del Señor, ¿lo tienen? Amén. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Para que no se desalienten. Les voy a pedir que oremos, hermanos.
Señor, gracias, Padre, por la bendición de poder estar aquí. Gracias, Señor, porque tú nos has traído, porque tú nos has dado de tu Espíritu para que podamos entender las cosas que provienen de ti. Gracias, Señor, por abrir nuestros ojos, por darnos la vida, resucitarnos, Señor, aun cuando éramos hostiles, aun cuando estábamos en rebelión contigo, aun cuando no queríamos en ningún momento, Señor, verte porque no podíamos hacerlo. Tú abriste nuestros ojos y nos diste la vida, y ahora podemos contemplar tu majestad, tu grandeza. Gracias, Señor, porque te diste por nosotros, concediste, Señor, como un acto voluntario el derramar tu sangre en esa cruz, morir, y hoy, Señor, sabemos que tú vives porque resucitaste al tercer día, y esa es nuestra esperanza, Señor, que un día también nos levantarás de entre los muertos. Padre, bendice tu palabra. Señor, que a través de este estudio, de esta enseñanza, podamos, oh Dios, contemplarte. Podamos, Señor, ver lo indigno que somos, los pecadores que somos y lo necesitados que estamos de ti. Padre, ayúdanos, Señor, a poder recibir tu palabra con gozo, con alegría. Padre, porque no hay mayor privilegio que podamos tener que estar reunidos como tu iglesia, como tu pueblo, adorando tu nombre. La gloria y la honra sea para ti. Amén. Amén. En este pasaje, queridos hermanos, Cristo nos muestra 4 exhortaciones en cuanto a tu andar cristiano dentro del hogar. En este pasaje, Cristo te da 4 exhortaciones en cuanto a tu andar cristiano dentro del hogar, a fin de manifestar tu nueva vida en Cristo. 4 exhortaciones en cuanto a tu andar cristiano dentro del hogar, a fin de manifestar tu nueva vida en Cristo. Y es que en Colosenses capítulo 3, versículo 1, usted puede darse cuenta que hay una realidad ya para nosotros los creyentes. Hay algo que sucedió en el creyente, un acontecimiento grande, un acontecimiento sobrenatural. Colosenses 3:1 nos dice que Cristo nos ha resucitado. Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y es que el Señor, con el poder que resucitó a su Hijo Jesucristo, nos resucitó de entre los muertos espiritualmente. Yo sé que nadie de nosotros ha muerto físicamente aquí, y probablemente un día, primeramente, Señor, vamos a experimentar la resurrección de entre los muertos. Pero el Señor nos resucitó, como dice Efesios capítulo 2, que Él nos dio vida aún cuando estábamos muertos espiritualmente. Por lo tanto, nosotros tenemos la capacidad dada por Dios para poder contemplar, buscar, ver lo que tiene que ver con el ámbito espiritual. Y ahora que Cristo ha hecho eso, ahora que Él nos ha dado la vida de Él en nosotros, nosotros tenemos una responsabilidad como creyentes de poder manifestar esa vida de Cristo. Y no hay mejor lugar, no hay, por así decirlo, un lugar más apropiado para poder hacerlo que empezar primeramente por el hogar. El apóstol Pablo le dice a los hermanos en el capítulo 3, versículo 5, que hagan morir lo terrenal en ellos. Probablemente ellos todavía estaban siendo influenciados por las situaciones carnales que habían a su alrededor ahí en Colosas. Recuerden que esta carta fue escrita ya por el año 60-62, escrita por el apóstol Pablo, aunque Pablo no fue el fundador, sino lo más seguro que fue Epafras. Pero esta carta iba dirigida para poder contrarrestar la vida pecaminosa que probablemente se estaba dando dentro de la iglesia. Era una iglesia no muy grande, era una iglesia pequeña como la iglesia también de Filipos, una iglesia pobre, pero había dentro de su alrededor, en el tiempo en el que estaba Pablo preso, había muchas herejías, había influencias, estaban el judaísmo, estaban ciertas filosofías queriendo
por así, intimidar a los creyentes. Y Pablo los lleva a ellos a que ellos se aferren al Señor, que se aferren a esa realidad de que tienen el poder de Dios, tienen la vida de Cristo en ellos y que ahora ellos pueden hacer morir, pueden mortificar su carne. Ya no tienen, el pecado ya no gobierna sobre ellos, ya no tienen un poder total, un dominio total, sino que ahora lo que ellos pueden hacer con el poder del Espíritu Santo es mortificar el pecado, su carne y vestirse del nuevo hombre. Y una de las manifestaciones de la vida del nuevo hombre se da dentro del hogar y por eso Pablo trata con el hogar cristiano. Y da 4 exhortaciones a las personas que están dentro del hogar. Y en este contexto, en el contexto del apóstol Pablo, no solamente los esposos eran una parte del hogar, los padres, los hijos, o los esposos o padres, hijos, sino también los siervos eran parte del hogar. Recuerden que los siervos en aquel entonces eran esclavos que se les daba autoridad. A veces el amo elegía a uno de los esclavos como el administrador para que se encargara de todas aquellas actividades del hogar, el alimento de los hijos, el pago de los trabajadores, etc. Y eran tomados como miembros del hogar. Por eso es que también el apóstol Pablo da exhortaciones a los siervos, pero hoy nos vamos a concentrar solamente en el hogar de la familia, lo que tiene que ver con los esposos, los padres y los hijos, la relación entre todos ellos. Y es por eso que vamos a ver, en primer lugar, cuál es la primera exhortación que Cristo da en cuanto a tu andar cristiano dentro del hogar, a fin de que puedas manifestar tu nueva vida en Cristo. ¿Cuál es esa primera exhortación? Bueno, la primera exhortación va dirigida a las esposas. Colosenses 3:18 dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Usted ve que en primer lugar hace un llamado a las esposas. Y yo me pregunto, ¿por qué a las esposas? ¿Por qué no a los esposos si son la cabeza? ¿Por qué las esposas? Y es que lo más probable es que al igual que en la iglesia de Corinto, había dentro de la congregación hermanas o esposas que querían tomar la autoridad dentro de la congregación. Querían tomar o estar sobre la autoridad o no querían estar sobre el dominio del esposo, ya que allí implica o indica de que se sujete. Por lo tanto, ellas no querían estar bajo sujeción. No querían estar en una posición de ponerse bajo la tutela o autoridad del otro. Eso es el significado de sujeción. Una acción voluntaria de ponerse bajo la tutela o autoridad de otro. Casadas, esposas, le dice Pablo a las hermanas ahí en Colosas, estad sujetas. Pónganse bajo la tutela o la autoridad de su esposo. Y eso me lleva a mí a pensar en una empresa. Porque aquí sujeción no indica inferioridad o, por así decirlo, obediencia, porque no está hablando directamente de obediencia, sino de sujeción. La palabra que se utiliza ahí no es obediencia, sino sujeción. ¿Y qué indica esto? Y como lo digo, me lleva a pensar en una empresa. Mi hermano somos casi iguales. Si usted lo ve a él, pareciera que fuéramos gemelos y tenemos casi la misma edad. Nos peleábamos cuando estábamos pequeños, era como cualquier otro hermano, ¿verdad? Teníamos nuestras alegrías, nuestros pleitos y todo. Pero ahora, en el lugar donde laboramos, mis padres decidieron que él fuese el director. El director, nuestra familia fundó una institución privada y decidieron mis padres que él fuese el director de la institución y que yo fuese el consejero, el encargado de la disciplina. Y cuando él está tratando con los maestros, con los padres de familia, y está en la institución, él es el director, el que lleva la batuta dentro de la institución en el aspecto académico. Pero en el aspecto de la disciplina, su servidor cumple la función de subdirector. Y cuando me toca a mí a veces dirigirme a él, yo a veces le digo, señor director.
Sé que es mi hermano, sé que nos agarrábamos y todo, como todos los hermanos, ¿verdad? De una manera amorosa. Pero yo a él en ese momento me someto a su autoridad. Él decide algo, él dice, bueno, en este año vamos a tener estas actividades, yo las respeto y lo apoyo. Yo sé que él tiene virtudes, talentos y yo tengo los míos, pero en ningún momento yo voy a querer usurpar su posición, ya que si hago eso, el colegio no camina. O sea, va a haber problemas ahí. Usted nunca ha visto a dos seres vivos o a un ser vivo con dos cabezas. O sea, un solo cuerpo y dos cabezas. O sea, es algo anormal. Hay una cabeza y hay un cuerpo, por lo tanto, dentro del hogar debe haber una cabeza y un cuerpo y un corazón. Dicen que el hombre es la cabeza del hogar, pero la mujer es el corazón del hogar. Entonces, hermanos, aquí la primera exhortación que vemos es que Cristo exhorta a las esposas creyentes a tener una sujeción permanente a sus esposos. Repito, ¿cuál es la primera exhortación? Cristo exhorta a las esposas creyentes a tener una sujeción permanente a sus esposos. Esa sujeción debe ser permanente. ¿Por qué? Porque allí el verbo que se utiliza es estar. O sea, continúen siendo sujetas, continúen sujetándose, no dejen de sujetarse, de ponerse debajo o bajo la tutela, bajo la dirección o autoridad de su esposo. Y mire que Pablo utiliza este término más de 23 veces. En Efesios 5:21, le invito a que vaya ahí a Efesios 5:21. Efesios 5:21. Dice la palabra del Señor: someteos unos a otros en el temor de Dios. Es la misma palabra que se usa ahí, hupotazo, de sujetarse o someterse. Y mire que la sujeción, por eso es que digo yo que es una capacidad dada por Dios, ya que una persona que se somete a otro voluntariamente por sí mismo, porque ahí también dice, están sujetas por sí mismas. Está en voz media, significa que nadie más las va a poder sujetar, esposos. Nadie va a poder forzar a sus esposas a que se sujeten a ustedes. Usted no puede hacerlo, sino solamente el Señor. Y ese es el problema muchas veces que se da dentro del hogar. A veces el hombre quiere que la esposa se sujete a él a la fuerza. Y ahí es donde la mujer saca la garra, ¿verdad? Es broma. ¿Verdad? Decía uno ahí que estaba con su boca, vulgarmente hablando, con su boca no sujeta. Y usan otra palabra por ahí, muy fuerte. Pero a veces la mujer por eso es que se pone en contra del esposo, porque el esposo quiere imponerse sobre ella. Y la Biblia no dice ahí, dice, sujétese por sí misma. Y repito, cuando Pablo utiliza en Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios, que este es un resultado del Espíritu Santo, del ser lleno del Espíritu Santo. Y miren, hermanas, si usted busca Efesios 5:18, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Lo tienen, amén? Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. El apóstol Pablo le dice a los hermanos ahí en Éfeso que observen, miren a los que son sabios y a los que son necios, miren a los que viven insensatamente y a los que aprovechan el tiempo, cómo andan ellos, obsérvenlos, mirad, dice en el versículo 15, luego les dice, miren a los que se embriagan y miren a los que son controlados por el Espíritu Santo. Miren a los que son controlados e influenciados por el alcohol, cómo se comportan, cómo actúan, pero miren ustedes realmente cómo actúan, cómo se comportan los que son controlados por el Espíritu Santo y cómo se comportan ellos, cómo actúan ellos, cómo es el resultado, la vida de estos que son llenos del Espíritu Santo, que son controlados, que están bajo la influencia del Espíritu Santo. Ahí están los verbos en el versículo 19, son participios de resultado. Ellos hablan, hablando en voz, profesan, hablan. ¿El qué hablan? Hablan del Dios Trino, hablan de los salmos, que hablan acerca de la gloria del Dios, de Jehová, del Dios Trino, del Dios Padre.
del Dios Padre. Los salmos hablan más que todo de la obra del Dios Padre, los signos de la obra de Cristo, la obra que Cristo hizo en la cruz, y los cánticos espirituales que hablan acerca de la obra del Espíritu Santo en el creyente. ¿Y qué es lo que hace una persona llena del Espíritu Santo? Habla de Dios, del Dios Trino, de Dios, de Cristo, de la obra del Espíritu Santo, de la obra del Padre en su vida. ¿Qué más hace una persona llena del Espíritu Santo? Versículo 19. Dice, y cánticos con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando. Una persona llena del Espíritu Santo habla la palabra de Dios, habla de Dios, canta. Usted lo va a ver que está alabando al Señor, se goza, adorando al Señor. Esa es una manifestación, un resultado de la obra del Espíritu Santo. ¿Y qué más hace? Da gracias, es agradecido. Versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. También el resultado del control del Espíritu Santo. Da gracias, es agradecido con Dios en todo tiempo, en todo momento. Y versículo 21, se somete, sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Y es por eso que, hermanas, ¿cómo usted va a poder someterse o sujetarse a su esposo como Dios lo manda? Cuando usted es controlada por el Espíritu Santo. Cuando usted permite que su voluntad, sus anhelos, sus deseos sean puestos a los pies del Maestro y que sea Dios quien controle su vida y la lleve a usted a ser más semejante a Él. En primer lugar, la sumisión no significa inferioridad, lo dije. Gálatas 3:28 afirma con toda claridad que desde el punto de vista espiritual no existe diferencia alguna entre hombres y mujeres. Jesús se sometió al Padre. Y no significa que el Padre es mayor que Jesús, no, en ninguna manera. Son en la misma esencia, coeternos, coiguales. Tienen la misma esencia de la divinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ninguno es más poderoso, ninguno es más omnisciente. Tanto el Hijo, tanto el Padre, tanto el Espíritu Santo tienen la misma esencia divina. Es el Dios manifestado en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Un solo Dios. En segundo lugar, la sumisión no es absoluta. La sumisión no es absoluta. Recuerden que les he dicho que Cristo da la primera exhortación a las esposas y es que las esposas creyentes, exhorta a las esposas creyentes a tener una sujeción permanente a sus esposos. Dije que la sujeción no es inferioridad, la sujeción, en segundo lugar, no es una sumisión absoluta, que la esposa se va a someter absolutamente a todo lo que el esposo diga. Ahí dice, casadas, están sujetas por sí mismas a vuestros maridos. Y esto de estar sujetas no es obedezcan en todo como el mandato que Dios da a los hijos, de una obediencia total. No, a las esposas es una sujeción y dice a vuestros maridos como conviene en el Señor. O sea, una sujeción donde la mujer, con el conocimiento que Dios le ha dado, por el poder del Espíritu Santo y la palabra, va a discernir aquellas cosas que no van a transgredir la palabra del Señor. A veces hay esposos que quieren que la mujer haga cosas fuera del patrón moral y aún espiritual. Cuando estos infringen la ley o la palabra del Señor, la mujer no es obligada a sujetarse a su esposo, al igual que los hijos. Y yo no he encontrado hasta el momento, no sé si habrán padres que de repente también obliguen a sus hijos a hacer cosas indebidas, pero sí he escuchado de hombres que obligan a sus mujeres a hacer cosas incorrectas. Por lo tanto, la mujer tiene delante de Dios la obligación de no sujetarse al esposo cuando éste transgreda de una manera directa la ley de Dios. El hombre a veces abusa físicamente de la mujer, la agrede físicamente, verbalmente, moralmente, y la mujer no debe. No encuentro un pasaje donde me dice la Biblia que la mujer permita que el esposo la golpee físicamente. Ahora, no dice la Biblia que se separe y no me quiero meter a ese punto, pero sí, mujeres, por eso es que este llamado de Pablo, esta exhortación de Pablo es a creyentes,
aquellos que tienen una vida resucitada. Y si una persona no es creyente, no va a comportarse de esta manera, porque hay una demanda para el esposo. Hay una demanda para la esposa de sujeción, pero el esposo debe de demostrar, y esta sujeción está en una relación de amor, porque el esposo va también a obedecer a Dios, dando amor a su esposa, y va a haber una obediencia total ahí dentro del hogar. Pero a veces hay hogares cristianos donde el esposo agrede verbalmente a su esposa, la denigra, y ante los ojos de Dios no es correcto. ¿Y qué debe hacer la esposa? La Biblia manda orar por el esposo, interceder, pedir a Dios por él. Y como mujer sabia, edificar la casa con sabiduría, depender del Señor, del Espíritu Santo. Miren, Cristo fue abofeteado, Cristo fue escupido, pero no vemos a Cristo defendiéndose. No estoy diciendo aquí que si la mujer se sujete, tiene que defenderse, no estoy diciendo eso. Pero no significa que tiene que callar y decir, no, está bien, así debe tratarme el hombre, con golpes, con falta de respeto. No es el plan o la voluntad del Señor que la mujer sea humillada, como lo hacían en el Antiguo Testamento o en el tiempo de la época de Pablo, que la mujer era pisoteada o era tomada como un objeto, ¿verdad? Como un objeto, no tenía valor, no tenía por qué la mujer tomarse como alguien que podía ocupar algún puesto aún dentro de la iglesia. Entonces, hermanos, aquí el primer mandato es que la mujer se sujete a su marido. Dice el pasaje, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. A vuestros maridos significa que la sujeción va directamente a sus esposos, a los que le pertenecen. Y esto habla acerca de la prioridad. La sujeción a sus esposos. La prioridad para la esposa es su esposo. Los dos serán una sola carne. Una vez recuerdo que me dijo un hermano, yo predicaba en Radio Estrella de Oro. Recuerdo que estuve 5 años en una radio, y una vez me llamó un hombre, me dijo, discúlpeme usted, ¿por qué está hablando del matrimonio si usted ni casado es? Y yo me quedé helado, ¿verdad? En vivo, todos me estaban escuchando. Y yo solamente pude decir, mire, tiene toda la razón, yo no estoy casado, y tal vez si quitamos la palabra de Dios no es conveniente que yo hable de esto, no tengo la experiencia. Pero yo no le vengo a hablar aquí mis experiencias, yo le vengo a decir lo que la palabra de Dios dice allí. Y tanto yo como usted tenemos que obedecer a Cristo, que no se casó, pero quien es el formador del matrimonio, el que diseñó el matrimonio, y Él sabe muy bien cómo usted y yo debemos comportarnos dentro del matrimonio. Así que no necesito yo contarle mis experiencias. Escuchen lo que Dios nos dice. Y hermanos, aquí vemos en este pasaje, realmente, en primer lugar, que Cristo exhorta a las esposas creyentes a tener una sujeción permanente. Y esto indica que esta sujeción es a sus esposos prioridad. Ya no la prioridad son sus hijos, no deben ser la prioridad sus hijos. Aparte de Dios, la demanda de Dios para las esposas es que cuiden, que su amor, su dedicación sea hacia sus esposos. En segundo lugar, vemos aquí que la segunda exhortación que Cristo nos da, o que te da a ti, en cuanto a tu andar cristiano dentro del hogar, a fin de manifestar tu nueva vida en Cristo, es que Cristo exhorta a los esposos. Ahora la exhortación a los esposos. Cristo exhorta a los esposos creyentes a amar a sus esposas. Cristo exhorta a los esposos creyentes a amar a sus esposas. Y este verbo, amar, que está allí como un imperativo, como un mandato, es una exhortación, un mandato. Amad, entendemos que es algo que es continuo, que debe ser así, no solamente desde el día en que se casaron, que el amor nació, sino que esto debe ser en perseverancia, perseverar en el amor. El esposo debe amar. Y miren,
Qué interesante. Porque una de las situaciones de la esposa es que, como todo ser humano, es que tiende a resistirse a ponerse bajo otro. Pero cuando el esposo ama, aún es más fácil para ella someterse. Ahora, la esposa no debe esperar que el hombre la ame para que ella se someta, pero la Biblia manda al hombre y le demanda a él que la ame de una manera constante, siempre. Y este amor debe ser un amor que implica fidelidad, porque dice, maridos, amad continuamente, constantemente, todo el tiempo, y es una acción que va dirigida hacia las mujeres, hacia sus esposas, no las mujeres en general, hacia sus esposas. Es específico allí, a la que le pertenece, a la esposa que le pertenece, su amor debe accionarse en ellas. Ya no me amo, como decía un predicador en Meda, el amor somos muy buenos para amarnos. El amor lo damos a nosotros y nadie puede decir aquí que no podemos amar si nos amamos muy bien nosotros mismos. Pero ahora ese amor que usted da sobre usted mismo debe dirigirlo sobre su esposa. Y mire que esto ayer estudiando y meditando acerca de esto, me caló porque yo desde la primera vez que me enamoré y que empecé a sentir un amor, y este amor aquí no es un amor pasional, sino más que todo un amor de decisión, de determinación, de pacto, un amor de entrega sacrificial, agapeines en el griego, es un amor, el amor que proviene de Dios, donde yo veo a la persona amada como alguien que aunque no merezca mi amor, lo voy a entregar a él. Este amor que yo sentí desde el principio con la que va a ser mi esposa, de la fecha que me enamoré y empecé a sentir ese amor, ese afecto, esa decisión de amarla, para hasta este momento empezó a convertirse en algo como de pasar del amor, de querer estar con esta persona todo el tiempo a un amor más de compañía, como cuando uno ama a un ser querido, ¿verdad? Y yo dije, ¿cómo es esto? No debe ser así. El amor que Dios me manda. ¿Y por qué manda esto a los hombres? Porque muchas veces los hombres, a veces hay una historia que dice cuando una mujer le dijo al esposo, mira, vos ya no me decís que me amás. Ya no me decís, amor, te amo, como cuando éramos novios. Y él le dijo, mira, cuando nos casamos, te dije que te iba a amar para toda la vida. Así que a tomarlo como que es un amor, no te lo tengo que estar repitiendo. Ya te lo dije una vez, no te lo tengo que estar repitiendo. Entonces, no. Amor tiene que ver con una acción continua, algo que debe hacerse en todo momento, en todo tiempo. Manifestado a través de los pensamientos, manifestado a través de las emociones, a través de la práctica. Maridos, amar a sus esposas con sus pensamientos, que ella sea la receptora, que ella sea la causa de que su mente esté llena de ella, esté impregnada de ella, que no haya otra mujer que satisfaga sus pensamientos, sus emociones y su placer. No debe haber nadie más, es su esposa. Y eso tiene que ver con fidelidad. Amar fielmente a su esposa, fielmente direccionar su amor hacia ella, no hacia otra persona. Esa es su posición, Dios se la dio. Y es por eso que hay ciertos pasajes donde nos dice que como preciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre, siempre. Este amor debe ser el reflejo del amor profundo y sacrificado de Cristo por su iglesia. Debe ser un amor que persevera, debe ser un amor fiel, dirigido hacia ellas. Miremos ahí Proverbios capítulo 5, versículo 15, por favor, hermanitos, rápidamente. Proverbios 5, 15 al 20. Bebe el agua de tu misma cisterna
y los raudales de tu propio pozo. Proverbios 5:15. Voy por el 16. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? ¿Por qué? Dame la razón para que tú hagas eso. ¿Cuál es la razón para que tú hagas eso? Para que tú te deleites, para que tú satisfagas tus pensamientos, tus emociones en otra persona que no es tu esposa. Y es que, hermanos, había escuchado de que cada 2 minutos en el mundo entero, cada 2 minutos, según la OMS, Organización Mundial para la Salud, cada 2 minutos hay un divorcio en el mundo. Cada 2 minutos. Y pareciera que esto no puede llegar a afectar a nuestras familias, pero la desintegración familiar es algo que se está volviendo más que una enfermedad, ya como algo común, algo normal. Por eso es que Dios quiere que como creyentes, y exhorta a los creyentes a poder, con esa nueva vida que tenemos en Cristo, esa vida resucitada, poder manifestar con nuestra vida de que hay algo en nosotros, hay algo en nosotros que nos hace diferentes en nuestros hogares. No es posible que entre los hogares cristianos hayan pleitos entre esposos, y no digo que no van a haber, ¿verdad? No digo que no van a haber, van a haber situaciones de repente de que no se den, ¿cómo se dice?, contradicciones, pero no se ve como normal que en una familia cristiana se vean esos encuentros de gritos y de golpes y cosas que el mundo practica. Y tenemos esa responsabilidad como creyentes de poder nosotros vivir la vida de Cristo. Yo nunca, y eso lo vamos a ver más adelante, nunca veo a Cristo peleando con el Padre, discutiendo quién es mayor. Cristo se somete voluntariamente, el Padre no lo sometió, Él decidió por sí mismo someterse a la voluntad del Padre. Vemos a Cristo amando a su esposa de una manera desinteresada, cuidándola, guardándola pura, dando su amor por completo a nosotros que somos su iglesia. ¿Y por qué nosotros no imitar al Señor Jesucristo? Ahora dice ahí, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ásperos con ellas. Lo que está ahí, la palabra ásperos, tiene que ver más que todo con amargados o malgeniados, y conlleva la idea de una roca, una piedra que tiene protuberancias, que es carrasposa, le decimos, ¿verdad? Y que cuando no sé si usted se ha bañado con esas piedras, ¿verdad? No sé, son piedras pomas, a veces le llaman algunas, y se quita hasta cosas de los callos ahí, ¿verdad? Son buenas para quitarse los callitos en los pies, ¿verdad? La piedra poma. Bueno, pero hay unos que creo que son lijas las que tienen, ¿verdad? En sí mismos. Ahí dije, no seáis, el verbo ser es su estado, condición, su naturaleza, no sean así. O sea, y mira, ahí dice paren, porque hay un no antes del verbo que indica que se detengan de seguir haciendo lo que están haciendo. Deténganse, paren de hacer lo que han estado haciendo. Ellos, los hermanos de Colosas, allí habían divisiones y los esposos estaban siendo groseros con las esposas. Estaban pasando su lija por la piel de ellas. Estoy utilizando figuras de dicción. Estaban pasando, ellos les hablaban probablemente, y quiero trasladarme a nuestro tiempo, porque probablemente no sea así con ellos, como ellos hablaban con ellas, pero realmente en nuestro tiempo, muchos hombres hablan, son groseros con sus esposas al momento de dirigirse ahí. Aquí, en otras palabras, está diciendo Pablo, no sean ásperos, en otras palabras, sean tiernos, sean cariñosos, como muchas veces se da en los matrimonios. El esposo a veces, y nosotros, yo creo que nosotros somos así en el sentido de, por eso utiliza el verbo ser, porque es la condición natural del hombre. El hombre no es
no es por naturaleza una persona tierna, ¿verdad? Tierna. Nosotros entre los hombres los hablamos, vos, ¿cómo estás? Y el golpe, ¿verdad? Y ¿qué hay vos? Y nos golpeamos y no pasó nada. Y la mujer le dice algo, le levanta un poco la voz y ya la vemos que empieza a llorar, ¿verdad? Yo me acuerdo que un día con mi novia, con Bexabé, mi prometida, ay, hermano, ¿qué hice? Cometí un error de hablarle un poco fuerte. ¿Y para qué? Nunca lo voy a olvidar. Sí, y fuerte en el sentido no de faltar al respeto, sino que alzar un poco mi voz. Ustedes escuchan que hablo un poco fuerte, ¿verdad? Entonces, no, dije yo, y leí este pasaje y me arrepiento hasta el momento de haber hecho eso. Pero sí, el Señor demanda a los hombres que no sean ásperos, que sean tiernos. No está diciendo de flexibilidad, de que el hombre va a perder su autoridad y que la mujer va a tomar la autoridad porque el hombre es tierno, sino del trato con ella. No son hombres, es una mujer que sus sentimientos, sus emociones son hasta cierto punto diferentes a nosotros. Usted nos puede decir una palabra fuerte, a un hombre le puede decir cualquier cosa y el hombre le duele, claro, tenemos sentimientos, pero creemos que hasta cierto punto podemos llegar a eso, pero la mujer no olvida. La mujer, como dice mi mamá, se vuelve hasta cierto punto histórica, no histérica, ¿verdad? A veces se pone histórica porque recuerda todo lo que le han hecho en tiempos anteriores. Entonces, las mujeres tienen ese aspecto de que son sensibles. Y el apóstol Pablo lo dice en 1 de Pedro 3:7. Yo creo que ahí dice acerca de cómo debe ser el trato. 1 de Pedro 3:7. Y no estoy diciendo en ningún momento que los hombres no somos sensibles, ni que tampoco nos sentimos, claro. Nos dolemos cuando nos dicen cosas que nos hieren, pero somos frágiles, pero las mujeres son más frágiles. 1 de Pedro 3:7, 1 de Pedro 3:7, creo que está el texto allí. Vosotros, maridos, 1 de Pedro 3:7, vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas, ¿cómo? Sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso. No dice que es un vaso, no, como a vaso, comparando, una comparación, un símil, como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Considere usted un recipiente frágil, usted lo va a tomar con cuidado, va a ser muy cuidadoso, muy prudente en cómo manipularlo, pues así debe ser en el caso de las esposas, con mucho cuidado, con sabiduría, cómo hablarle, cómo de repente aún animarle en los momentos de situaciones adversas que pasen. A veces ellas emocionalmente no están preparadas para ciertas actividades o cosas, entonces el hombre debe ser muy sabio, muy prudente al momento de dirigirse hacia ellas. Entonces, hermanos, les he dicho que Cristo nos da 4 exhortaciones en cuanto a tu andar cristiano dentro del hogar, a fin de manifestar tu nueva vida en Cristo. Y les he dado las primeras 2. ¿Cuál es la primera? Cristo exhorta a las esposas creyentes a tener una sujeción permanente a sus esposos. Y la segunda exhortación es que Cristo exhorta a los esposos creyentes a amar a sus esposas. Está bien claro, hermano, no quiero confundirlos, quiero ser hasta cierto punto literal para que ustedes sepan que lo que Dios dice ahí es amar a vuestras mujeres, y eso pasa los tiempos, ese verbo amar ahí no va a cambiar. Es un amor desinteresado, un amor incondicional, un amor no pasional, sino un amor de entrega sacrificial. Ahora, hermanos, la tercera exhortación que Cristo nos da es ahora hacia los hijos. Cristo exhorta a los hijos creyentes a obedecer a sus padres. Les he dicho que en este pasaje Cristo da 4 exhortaciones en cuanto a tu andar cristiano dentro del hogar, a fin de manifestar tu nueva vida en Cristo. Y la tercera exhortación, ya vimos 2, la tercera es que Cristo exhorta a los hijos creyentes a obedecer a sus padres, la tercera exhortación, y se dirige a los hijos. Llama ahí a los hijos, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Versículo 20, Colosenses 3:20, porque esto agrada al Señor. Y invoca a los hijos
Y estos hijos no está hablando de edad, no dice hijos mayores de 25, de 30 o menores, no tiene que ver con edad, sino con aquellos hijos que están bajo la tutela, bajo el dominio de los padres todavía. Puede tener 30, yo tengo 30 años y todavía estoy bajo el dominio de mis padres, vivo con ellos, ¿verdad? Dentro de unos meses voy a tener que salir y me duele porque no los quiero dejar, pero así tiene que ser. Pero mientras esté bajo casa, yo tengo que someterme a ellos. Y por mí mismo, lógico, Dios sometiéndome a mí, humillándome a mí, quitando mi ego y poniéndome bajo la sujeción de mis padres. Y aquí la palabra que utiliza es obedecer. Obedecer, y este es un mandato, un imperativo presente continuo que dice continúen siendo obedientes. Continúen siendo obedientes. Y qué interesante que primero trata con la relación entre los esposos y luego va con los hijos. Porque lo más seguro es que no va a haber una obediencia correcta de los hijos a los padres si primero los padres no se ponen de acuerdo. Si hay problemas dentro de los papás, los esposos tienen problemas allí, va a ser bien difícil que los hijos contemplen cómo obedecer o de qué manera obedecer a personas que todavía no se entienden. O sea, no va a saber si va a querer manipular en ciertas ocasiones, va a querer usar a la mamá para poner en contra al papá, porque los hijos son muy pequeños, ¿verdad? Son bien receptivos los niños, bien inteligentes, saben cómo a veces manipular a los papás de una u otra forma. Entonces, es por eso que dentro de la familia, dentro de los esposos, debe haber una completa relación, una completa unidad. No debe haber ahí diferencias, deben caminar juntos, un mismo pensamiento, un mismo sentir, como una sola carne, para que los hijos vean que papá y mamá se entienden y ellos no tengan problemas para poder obedecer. Ahora dice, hijos, obedecer a vuestros padres. Y este mandato, esta palabra obedecer, trae la idea de alguien que está viendo a otro hacia arriba, como alzar la mirada y dirigirla hacia arriba. ¿Qué significa esto? Que el hijo, cuando Dios le demanda a él, a un hijo creyente, un hijo que ha sido regenerado por el Señor, le demanda que obedezca es que ponga toda su atención, su mirada y su deseo y su voluntad más que todo hacia el Padre. O sea, la demanda de Dios para los hijos es que el hijo doblegue su voluntad hacia su Padre. En todo. Como un esclavo. Porque la misma palabra se utiliza, obedecer a los hijos y la obediencia también a los siervos. El hijo, Dios lo dejó en esa posición en la cual él debe obedecer continuamente a los padres como un esclavo, sin derecho. Y yo he escuchado a muchos hijos que dicen, pero yo tengo mis derechos. Y es que usted y lo voy a denunciar. Ya voy a ir a la fiscalía de hijos, obedecer en todo. Cuando la Biblia usa en todo, recordemos que en toda la esfera que tiene que ver con aquellos principios que no quebrantan los principios bíblicos. En ninguna manera creo que un padre va a mandar no sé si habrá, pero si manda a su hijo a andar a robar, el hijo debe tomar en cuenta, hablar con su papá y decirle, soy hijo de Dios, soy creyente, y saber cómo manejar la situación, pero no es que Dios le dice, hijo, obedezca a su papá cuando lo mande a robar, cuando lo mande. Y yo creo que todo padre quiere lo mejor para sus hijos, y lo más seguro es que un padre creyente no va a exponer a su hijo al mal. Va a querer que su hijo siga el ejemplo de Cristo como él también el de Cristo. Entonces, la responsabilidad de la obediencia es que el hijo que vive en casa debe colocarse por voluntad propia bajo la autoridad de los padres. La desobediencia de los padres es una característica de los impíos. Los impíos, si usted está aquí y es desobediente a sus padres, no hace caso, no somete su voluntad a su papá o a su mamá, a sus padres en general, cuando le dice, vaya a comprar, haga esto, hace su cuarto, cumpla con las demandas que tengo dentro del hogar, y no lo hace, en primer lugar se está rebelando contra la autoridad de Dios. Porque dice, esto agrada al Señor, o sea, esto es lo conveniente, lo que el Señor ha designado para los hijos.
Este es el plan de Dios para los hijos, que los hijos sean guiados y dirigidos por sus padres, que los padres los disipulen, los entrenen y los hijos se dejen enseñar, se sometan como un caballito, y disculpen la palabra que comparo, pero es cuando habla de ser mansos, utiliza el ejemplo de un caballo que está siendo amansado, se le pone un freno para que el caballo obedezca, ¿verdad? Y cuando el caballo se relincha, se le jala más o de repente otros los amarran y hacen ciertas cosas ahí para que el caballo obedezca. El punto es que el caballo sea obediente, sea sumiso, que lo amancen. Y a veces hay que provocar dolor, ¿verdad? Para que el caballo se amance. Y muchas veces los hijos deben de conocerse. Y miren, yo, ¿verdad? No lo voy a decir por experiencia porque no quiero aplicar mi experiencia, pero lo que yo he aprendido con tantos ciertos años que tengo de dar clases a estudiantes jóvenes, y la misma Biblia lo dice también acerca de los niveles, los simples, los burladores y los necios, es que los niños, como todos los creyentes en un tiempo en el cual estábamos con nuestra mentalidad separada de Dios, nuestro no entendíamos, no teníamos la sabiduría de Dios en nosotros, todos éramos fácilmente influenciados. Estábamos siendo influenciados por Satanás, como lo dice Efesios, o por las huestes espirituales de maldad, pero éramos muy presa fácil para aquellos que ya están controlados totalmente por el diablo. Hay unos que ya son, la Biblia da poca esperanza, no digo que no hay esperanza, pero da poca esperanza para los necios, para los rebeldes. Y cuando la Biblia dice aquí que los hombres impíos, habla de aquellos que ya están apartados para el juicio eterno. Como los falsos profetas, falsos maestros, hombres que son, que ya como Judas, que ya estaba determinado al infierno. Y por eso nosotros tenemos que ver a nuestros hijos cuál es su conducta. Si ellos se comportan como simples, ¿quiénes son los simples? Los que les gusta lo fácil, los que fácilmente dejan ser influenciados, se dejan influenciar fácilmente, el que todo lo cree, el que hace, cuando está un burlador, alguien burlándose de los demás, ese está ahí alrededor riéndose, le da miedo todavía ser ¿cómo se dice? El que sale a la escena, sino que está detrás, ¿verdad? El que va el jefe del grupito y él va atrás ahí, ¿verdad? Haciendo lo que el otro hace. El simple, el que no le gustan las responsabilidades. Usted le dice a un simple, ¿qué quiere? ¿Saciar o dormir? Le aseguro que le decide dormir todo el día y toda la noche, ¿verdad? Y ver televisión, pero usted le deja responsabilidades, no las quiero. Segundo es, viene el burlador, ese es como una escala. Primero está dando simple, luego va el burlador, como dice Proverbios 1, 21, 22, creo que habla acerca de eso. Va el burlador y el burlador es aquel que ya se rebela no le gusta la ciencia, él ama el burlarse. El simple ama el ser simple, él está feliz con no tener responsabilidades y disfrutar la vida. Pero el burlador es aquel que ya quiere llamar la atención de todos. Es el que cuando entra un compañero al aula pone el apodo, ¿verdad? Y todos se ríen, el payasito del aula, ¿verdad? Y con esos todavía hay cierta esperanza, ¿verdad? Porque Dios nos llama y llama a los padres a tratar con el simple, porque todos estuvimos en esa esfera. Pero con el burlador hay más trabajo, necesita más palabra, enseñarle el evangelio, ¿verdad? Y tratar con él. Pero luego viene el necio. Ya con ese es un trato bien diferente. El proverbio nos da muchos consejos de cómo tratar con el necio, la disciplina, la vara es para el caballo y para las espaldas del necio, ¿verdad? Etcétera. Y miren, yo he tenido alumnos en el colegio que ahí se da devocionales. Todos los días, en la mañana, en la tarde, se da devocionales. Llevan su clase de Biblia. Son como 300 alumnos casi. Y recuerdo que han habido alumnos que se levantan de las sillas y se rebelan. Y dicen, no, yo no. El uno le dice, ¿abra su Biblia, hijo? No voy a abrir. ¿Y cómo? ¿Cómo uno le dice ahí? La ley no nos permite a ellos disciplinarlos. ¿Qué hacemos? Entonces tenemos que aplicar otros tipos de leyes, pero a veces, ni aún los padres, una vez tuve la oportunidad de ver a una niña diciéndole al papá directamente, discutiendo con el padre cara a cara. Mira, es tenso. Y a veces hay jóvenes así. Y la Biblia dice, hay un juicio para estas personas. Y yo quiero leer ese pasaje que habla acerca del juicio para estos Proverbios 30, 17. Proverbios 30, 17 para los
Realmente para los que menosprecian la enseñanza del Padre, que son los necios, que no aman la sabiduría, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 30, 17. Proverbios 30, 17 dice, ¿lo tienen, amén? Dice, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Tremendo, ¿verdad? Hay juicio para el desobediente. Por eso es que el apóstol Pablo demanda a los hijos obedecer. Otro pasaje dice, para que te vaya bien, para que te vaya bien. Porque esto es justo, esto es lo más equitativo, lo más correcto. Dios lo diseñó, ese es su plan, y cuando desobedeces a tu padre, desobedeces a Dios, porque es la autoridad que Dios puso sobre nosotros, los hijos. Y debemos someternos a ella. Cristo exhorta, entonces, les he dicho que Cristo nos da 4 exhortaciones en cuanto a tu andar cristiano dentro del hogar, a fin de manifestar tu nueva vida en Cristo. Les he enseñado 3. La primera es que Cristo exhorta a las esposas creyentes a tener una sujeción permanente a sus esposos. La segunda es que Cristo exhorta a los esposos creyentes a amar a sus esposas. La tercera exhortación es que Cristo exhorta a los hijos creyentes a obedecer a sus padres. Y la cuarta exhortación, Colosenses capítulo 3, versículo 20, 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Padres, no exasperéis. Ahí tiene una parte negativa, no exasperar. O sea, pare de atribular, de irritar, de provocar a sus hijos, de enojar a sus hijos. Pare de hacerlo. Probablemente estos padres allí en Colosas estaban siendo muy exigentes con sus hijos. Los estaban irritando, los estaban provocando. Quiero leerles rápidamente 10 maneras, rápidamente solamente lo voy a leer, no voy a explicar. 10 maneras de desalentar a los hijos, que el doctor John MacArthur escribió y me gustó y creo que puede ser de mucha ayuda para ustedes, padres que tienen sus hijos. Si ustedes me lo permiten, lo voy a leer y si usted gusta, pues le puedo mandar también la información para que lo tenga. 10 maneras de desalentar a sus hijos. 10 maneras de desalentar. O sea, hay un negativo ahí, ¿verdad? Desalentar, no debe ser así, entonces debe evitar esto. 10 maneras de desalentar a los hijos. Primero, protegiéndolos de manera excesiva. Los padres que protegen en exceso a sus hijos restringen toda libertad en ellos. Establecen normas estrictas en todos los aspectos y sin importar lo que los hijos hagan, estos padres no confían en sus hijos, dado que resulta imposible ganar la confianza de sus padres. Los hijos pierden la esperanza y llegan a creer que su comportamiento es irrelevante. Esto puede llevar a la rebeldía. Los padres deben establecer normas y directivas para sus hijos, pero estas no deben convertirse en un lazo que los ahogue por encima de todo. Los padres deben hacerles saber a sus hijos que confían en ellos. La primera manera de desalentar a sus hijos es protegiéndolos de manera excesiva. La segunda es, de manera de desalentar a los hijos, es teniendo favoritismo en el hogar. A menudo esto sucede de manera inadvertida cuando se compara a un niño con sus hermanos o con sus compañeros de escuela. Precisamente recuerdo que mi prometida me comentó en cierta ocasión de los problemas que se dieron en su casa del favoritismo. Eso afecta el que el padre, ¿verdad?, quiera favorecer más a un niño, ¿verdad? Le da más pollo y al otro le da los huesitos, ¿verdad? Eso duele, hermanos. Si no, pregúntenle a Elder, ¿verdad? Mi hermano. Mi hermano Roque lo conoce. Mi hermano Elder él es bien gordito, ¿verdad? Y él quería más comida porque le gustaba comer. Y yo, como era flaquito, mi hermana ya se me conoció, me decía el ratoncito Paquito, me decía mi hermana. Porque flaquito, ¿verdad? Pero duele eso cuando uno ve ese favoritismo o comparaciones, ¿verdad? Vos no tenés que ser como tu hermano es mejor o míralo. Entonces, creo y estoy de acuerdo con él
¿verdad? No da sustento bíblico, pero creo que en el aspecto de la ética, de la sabiduría humana, de la sabiduría divina, perdón, Dios le está dando este consejo a usted con respecto a eso de los favoritismos en el hogar. La tercera manera de desalentar a los hijos es causar desaliento a los hijos es desestimando su valor. Muchos hijos crecen con la convicción de que lo que hacen y lo que sienten es insignificante. Esto sucede cuando perciben que no son importantes. Muchos padres menosprecian el valor de sus hijos negándose a escucharlos. Los hijos que no son escuchados pueden darse por vencidos en su intento por comunicarse y caen en el desánimo, la timidez y la apatía. Una cuarta manera de provocar desaliento en los hijos es imponerles metas poco realistas. Los padres pueden provocar esto al no recompensarlos o nunca hacerles sentir que han tenido éxito en algo. Nada es suficiente para ellos, así que los hijos nunca perciben la aprobación completa. Padres como estos intentan a menudo hacer de sus hijos algo de ellos mismos que no lograron, algo que ellos mismos no lograron. Los resultados pueden ser desastrosos. Algunos hijos llegan a sentirse tan frustrados que se suicidan. Corea del Sur es uno de los países que más suicidios hay. Mi prometida, y sigo hablando de ella, ¿verdad? Que es joven, a ella la tengo en la mente ahorita, ¿no? Ya me canso, entonces no la puedo sacar de mi mente. Entonces, la hermana de ella vive en Corea del Sur y me comentaba de que por qué ellos se suicidan, los jóvenes allá. Y es que las demandas, las exigencias de estudio, los alumnos entran a las 7 de la mañana, a 6:30 y salen a las 4 de la tarde. Y luego de las 4 de la tarde van a otra escuela a estudiar, salen como tipo 9 de la noche, van a estudiar otro idioma o otras áreas, otras cosas. Y dice que los niños llegan tan cansados, tan fatigados, y los papás, hay una competencia, porque si el niño allá saca menos de la nota promedio, que no me dijo cuál nota era, pero una nota no baja, si saca menos de eso, entonces ya lo aíslan, lo toman como que no es parte de las competencias, no rinde, entonces él se siente inservible y se suicida. Entonces, tremendo esto, ¿verdad? Poner metas poco realistas en los hijos. No es que no se les va a exigir, pero se debe tener cuidado con eso. En quinto lugar, los padres pueden exasperar a sus hijos cuando son incapaces de expresarles amor. Los padres deben comunicar amor a sus hijos con manifestaciones físicas y verbales. Al no hacerlo, los hijos se sienten desanimados y extraños. Significa que los padres deben abrazar, expresarle verbalmente, físicamente a sus hijos que los aman. Hay señoritas que buscan el amor en otro muchacho, la atención en un muchacho, y no en su papá. Se dice que cuando el padre ama a su hijo, le muestra amor, cariño, besos, abrazos, la niña no va a necesitar buscarlo en otra persona porque lo tiene en su padre, en su madre. Pero vuelvo a repetir, estos son consejos del Dr. John MacArthur que escribió en este enunciado. Dice la séptima manera, el sexto es verdad. Gracias. En sexto lugar, algunos padres exasperan a sus hijos al no suplir sus necesidades. Los niños necesitan privacidad, un lugar para jugar, ropa limpia, un lugar para estudiar, tener sus propias cosas y buena alimentación. Al suplir estas necesidades, los padres muestran respeto y preocupación por sus hijos. Número 7, en séptimo lugar, los padres pueden exasperar a sus hijos al no establecer normas en el hogar. Este es el lado opuesto de la protección excesiva. Cuando los padres no disciplinan a sus hijos o lo hacen de manera inconsistente, los hijos terminan abandonados a su propia suerte. Luego son incapaces de manejar esa libertad excesiva y terminan sintiéndose inseguros y poco amados. Cuando el padre decide no disciplinar, el niño hace lo que quiere y el padre no aplica disciplina, ¿verdad?, con la palabra de Dios en amor. Dice cuando con misericordia y verdad se corrige el pecado, ¿verdad? Entonces debe tener la verdad de la palabra de Dios y el amor, la compasión, la intención de ayudar al niño en su desarrollo. Luego, en octavo lugar, los padres pueden exasperar a sus hijos por medio de la crítica. Un escritor dijo, un niño aprende lo que vive. Si vive bajo la crítica, no aprende a ser responsable. Aprende a condenarse a sí mismo y a encontrar las fallas en otros. Aprende a poner en duda su propio juicio, a menospreciar sus propias capacidades y desconfiar de las intenciones de los demás. Y por encima de todo, aprende a vivir con el constante temor de la condenación inminente.
cuando exaspera a sus hijos a través de la crítica. Criticarlos, buscar en ese sentido la perfección, que no se equivoquen. Los padres también pueden exasperar a sus hijos al ser negligentes. El ejemplo clásico de este punto es Absalón. David fue indiferente hacia él y el resultado fue la rebelión, la guerra civil y la muerte de su hijo. Los padres deben participar en la vida de sus hijos. Los padres también pueden exasperar a sus hijos al ser negligentes con ellos. Y por último, los padres pueden exasperar a sus hijos ejerciendo una disciplina excesiva. Los padres pueden abusar de sus hijos de manera verbal, emocional o física. Son padres que pronuncian palabras contra sus hijos que no se atreverían a pronunciar contra otras personas. Los padres nunca deben disciplinar a sus hijos con ira. En cambio, deben corregirlos con amor, al igual que su Padre Celestial lo hace con ellos. Hermanos, les he dicho 4 exhortaciones en cuanto a tu andar cristiano dentro del hogar, a fin de manifestar tu nueva vida en Cristo. La primera, Cristo exhorta a las esposas creyentes a tener una sujeción permanente a sus esposos. Segunda, Cristo exhorta a los esposos creyentes a amar a sus esposas. Tercera, Cristo exhorta a los hijos creyentes a obedecer a sus padres. Y por último, Cristo exhorta a los padres creyentes a no desanimar a sus hijos. Pero ¿qué ejemplo podemos seguir? ¿Usted, padre, tiene algún ejemplo que seguir? ¿Madre de familia, tiene algún ejemplo que seguir? ¿Esposa? ¿Hijos? ¿A quién podemos imitar? Tenemos el ejemplo perfecto de Cristo. Jesucristo nunca mostró en algún momento de su vida rebelión contra su Padre. Nunca hubo falta de amor de Él hacia los demás, ni aún hacia su misma iglesia se entregó por ella. Nunca desobedeció a sus padres terrenales o desalentó a los débiles. Dice la Biblia que en Filipenses que Él se hizo esclavo y obedeció a su Padre. Usted puede seguir el ejemplo de Cristo. Hay alguien que lo hizo. Y solamente Él le puede capacitar, solamente en Él, dependiendo de Él, con la ayuda de Él, usted puede cumplir estos mandatos, estas exhortaciones. Yo le digo, si usted lo hace a su manera, va a ocurrir como lo que pasó con el muchacho del carro. Quiso resolver el problema, quiso buscar la solución del problema y no había forma. La única manera es que usted venga al Señor, que usted le pida al Señor, que usted dependa de Él, que se someta al Espíritu Santo y al poder que Él da, el que capacita para poder hacer y cumplir estas demandas. Yo no le garantizo éxito en su vida cristiana, dentro de su hogar, en las relaciones con sus hijos, con su esposo, si deja a un lado al Señor. Necesita depender de Él. Ahora la pregunta es, ¿qué va a hacer usted ahora? ¿Cree usted que hay áreas en su vida que tiene que tratar? ¿Cree usted que hay dentro de estas 4 demandas que usted está transgrediendo? Usted debe arrepentirse, porque está haciendo lo que Dios no nos ha llamado a hacer. Ahora, la Biblia dice que encontramos perdón en Cristo, encontramos esperanza en Cristo. No se desanime, no se preocupe. Tal vez usted dice, no, hermano, mire, yo no, de lo que usted ha dicho, mi papel es algo reprobado. Qué bueno porque eso me dice que el Señor se va a glorificar en su vida cuando usted vea la obra de Dios en usted. Permita que el Señor le capacite, dependa de Él y de su Santo Espíritu, de su palabra, para que usted pueda ser guiado y cumplir estas demandas y pueda glorificar su nombre y manifestar ante la gran necesidad que hay a nuestro alrededor de ver familias firmes, familias estables, familias que caminan juntos con un solo pensamiento, la gloria de Cristo. Identificarse con Cristo, reflejar a Cristo con su vida. ¿Qué va a hacer hoy? Hay que tomar una decisión. La decisión es, venga Jesucristo, venga a Él, venga al Señor, y el Señor dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Vamos a orar, hermanitos. Ojos cerrados, su rostro inclinado. Le invito a que juntamente conmigo se una en adoración al Señor y que podamos rendirnos ante Él y saber que nosotros somos incapaces de poder vivir por nosotros mismos, separados de Dios, una vida que lleve gloria a Dios, que honre al Señor.
Pero gloria al Señor que nos ha dado su Santo Espíritu, nos ha dejado su palabra para que podamos nosotros poder ser mejores esposos, puedan ser mejores esposas, puedan ser hijos que se sometan a sus padres, padres que no desalienten a sus hijos, sino que los animen, que los fortalezcan, que les muestren el reflejo de Cristo en sus vidas. Oh Padre, perdónanos porque no nos hemos aferrado a ti. Ayúdanos, Señor, que día con día, no solamente en nuestra vida personal, busquemos santificarnos del pecado, busquemos la santificación práctica o que busquemos mortificar nuestra carne, sino, Señor, también testificar de que Cristo ha hecho una obra en nosotros, que Jesucristo nos ha resucitado y que ahora podemos relacionarnos con los demás de una manera correcta, de una manera en la cual traigamos honor y gloria a ti. Gracias por ese ejemplo, Señor, que tú nos diste. Gracias, Señor, porque podemos ver en ti cómo tú obedeciste al Padre, te sometiste a su voluntad, amaste, oh Dios, a aquellos que estaban contigo y nos sigues amando, Señor, aunque no lo merecemos, aunque te fallamos y pecamos, pero encontramos gracia en ti. Oh Señor, perdónanos, Padre. Y si en algo estamos fallando, ayúdanos a enmendar y a poder dirigir nuestra vida hacia ti. Te damos gracias, Señor, porque si no fuera por tu obra, si no fuera por tu poder, de nuestras familias, lo que sería de los hijos. Padre, ten misericordia de estas familias y ayúdanos, Señor, a hacer luz y a llevar el Evangelio a estas personas, Señor, que están teniendo problemas dentro de su hogar. Llevarles el Evangelio de Cristo, tu santa palabra, para que ella pueda ser lámpara en sus vidas y darles salida para sus problemas. Pero que ellos reconozcan que el problema más grande que tienen es que están separados de ti. Oh Señor, tu nombre sea exaltado por los siglos de los siglos. Gracias por todo. Amén y amén. Gracias, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga.